Vamos a comenzar orando. Amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gloria, honra y alabanza en esta mañana. Te agradecemos, Padre, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, Señor. La oportunidad que nos has dado, Señor, de alabarte, de exaltar tu nombre con estas alabanzas que hemos entonado, con nuestro corazón derramado delante de tu presencia, Señor. Ahora, Padre, disponemos nuestra vida, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sobre todo nuestro corazón, Señor, a tu palabra, para que tú obres, Dios Todopoderoso, para que te manifiestes, amado Señor, para que en esta mañana sea tu Santo Espíritu enseñándonos, sea tu Santo Espíritu redarguyéndonos, Señor, sea tu Santo Espíritu guiándonos por medio de tu palabra, Padre Santo, para poder exaltar tu nombre, Señor, con nuestras vidas, para ser cada vez más transformados y guiados por tu Santo Espíritu a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, para estar listos, preparados y ataviados para aquel día glorioso en que nos llames a tu presencia, aunque el Señor Jesucristo venga por tu iglesia, por nosotros, para llevarnos a esos lugares celestiales en Cristo Jesús que tienes para nosotros, amado Padre. Depositamos nuestra confianza y nuestra esperanza en ti, Señor, para que nos guíes y obres cada día, Señor, para que nuestro caminar sea conforme a tu palabra, para que nuestro caminar sea por este camino que es el Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Guíanos, amado Padre, dejamos este tiempo en tus manos, que se haga tu voluntad en nuestras vidas y que obres con esta palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Filipenses 3, 13 y 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces estamos cerrando un año más, ¿verdad? Un año más de vida, un año más de la gracia del Señor en nuestras vidas, un año más de ese amor del Señor en nuestras vidas, que lo hemos visto y lo veremos cada día mientras Él nos tenga en esta tierra, ¿verdad? Y antes de hablar tal vez de que a veces se habla en esta época de los propósitos que se tienen para el próximo año, de los cambios que debemos hacer, de mirar hacia el futuro, lo primero que debemos es ser agradecidos con el Señor, porque hasta este día ha estado con nosotros, hasta este día nos ha ayudado. Leamos 1 Tesalonicenses, por favor. Busquemos, tengan en mente estos versículos, como apartaditos también, y vamos a 1 Tesalonicenses. Por favor, y vamos mirando en el capítulo 5, 1 Tesalonicenses 5, 18. Amén. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Y dice: dad gracias en todo, ¿cierto? No dice dad gracias solo cuando estamos bien, no dice dad gracias solo cuando estemos con salud, no dice dad gracias cuando estemos contentos, no. El Señor dice que demos gracias en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia.
porque este año que termina tuvo momentos buenos, ¿cierto? Momentos de provisión, de protección, de salud, de respuestas a las oraciones, de puertas abiertas, de bendiciones visibles, pero también tal vez tuvo en nuestras vidas momentos difíciles, ¿cierto? Momentos de pruebas, de pérdidas, de enfermedades, de dolencias, tal vez de escasez, de lágrimas, de silencio de Dios a veces a las oraciones, pero aún así estamos aquí. Amén. Estamos con vida, ¿cierto? Amén. Levante la mano el que esté muerto. No, ninguno, ¿cierto? Ninguno puede levantar, ni porque, mejor dicho. Pero estamos con vida y ese es el motivo de la gratitud. Tal vez hemos pasado dificultades, ¿cierto? Y algunos podemos mirar este año y hay gente que dice, no, pues se acabó el año y no se hizo nada. Estamos en las mismas, con las mismas deudas, con los mismos problemas, con las mismas cosas. Pero no, ha sido un año de vida. Ha sido un año en que el Señor, a pesar de las circunstancias que hayamos pasado, nos bendijo, nos dio provisión. Porque si no, ahí sí estaríamos muertos de hambre, ¿no? Porque mientras haya sustento y abrigo, dice la palabra que debemos de estar contentos y debemos de estar agradecidos. Amén. Leamos Primera de Samuel, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 12. Lo leemos todo, pero nos vamos a enfocar en el último pedacito. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 12. Amén. Dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y no estamos muertos de hambre, ¿no? Amén. Ha sido una bendición del Señor para nuestras vidas. Como les decía hace un momento, hemos tenido el sustento, el abrigo, el refugio, la cama, el hogar. ¿Cuántas personas vemos hoy en día que no tienen dónde recostar su cabeza, como decía el Señor, que él no tuvo? Exacto. Sabemos cómo hay personas que no pueden refugiarse de la lluvia. Muchas veces por sus propias concupiscencias o pecados, por decirlo así, en cuanto es hablando de la drogadicción y estas cosas, pero muchas veces por circunstancias, por guerras, por conflictos, por problemas, por situaciones, por estafas. Pero por eso es que debemos agradecerle al Señor en lo mucho y al Señor en lo poco, conforme a lo que Él ha puesto en nuestro camino, en nuestras circunstancias. Amén. Debemos agradecerle en todo tiempo y por todo. Muchas veces agradecemos solo cuando estamos con provisión, ¿cierto? Cuando estamos, o según nuestra perspectiva, es bueno, ¿sí? Porque a veces, otro año y no pude hacer esto, no pude viajar, no pude salir del país. Hay personas que a veces se piensan de esa manera. No pude viajar, no pude salir del país, solo pude ir a Santa Marta 2 veces, una vez a Cartagena. No, hay gente que de verdad, y la provisión del Señor así nos sea que solamente salimos a China, a Chinauta, por decirlo así, a Chinavita, o algo así, aquí a Chía, aquí cerquita. De todas maneras debemos ser agradecidos por todo lo bueno, pero también por las cosas que a veces no son tan buenas en nuestras vidas, porque la palabra de Dios nos enseña eso en Romanos 8:28, por favor. El libro de Romanos, por favor, capítulo 8, versículo 28.
Amén. Amén. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. A los que aman a Dios. Amén. Levanten ahora sí la mano a los que amamos al Señor. Amén. ¿Y qué dice? Que a los que amamos al Señor, dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y incluso algo que que tal vez no entendamos en el momento, porque a veces pasan esas circunstancias en nuestras vidas, porque a veces hay enfermedad, o porque a veces hay dolencias, pruebas, dificultades. Y bueno, enfermedad es porque este es un cuerpo natural, ¿cierto? Un cuerpo que le pasan los años, un cuerpo que es débil, y lo dice la palabra, que es un cuerpo que después terminaremos en el polvo. Y muchas otras veces consecuencias del pecado, ¿verdad? Hay consecuencias que vienen a nuestras vidas y, ay, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Y se dan cuenta que ha sido por el pecado. Por eso hay que aprender a diferenciar entre las pruebas y aprender a diferenciar entre las consecuencias del pecado. Pero muchas veces el Señor permite cosas en nuestras vidas para enseñarnos, para moldearnos y para acercarnos más a Él. Y tal vez en este año Dios nos quebrantó para humillarnos, pero ¿para qué? Para que aprendamos a ser más humildes. Todo tiene un propósito en el Señor tiene un propósito con todo lo que nos permite vivir. Tal vez detuvo algo que queríamos, alguna petición que le teníamos al Señor, pero tal vez la detuvo para protegernos de algo más complicado, de alguna dificultad más grande. Tal vez cerró una puerta, ¿cierto? Para evitar un dolor mayor, o de pronto para abrir una puerta más grande. Y tal vez permitió una prueba difícil para fortalecer nuestra fe. Y es que eso es lo que debemos nosotros analizar. Hay personas como dicen que ven el vaso medio lleno o medio vacío. Entonces es ahí que debemos nosotros como tener esa fe y esa esperanza e intentar ver ese vaso, lleno, o así sea medio lleno, o así sea de una manera, así nos quede una gota, es una bendición. Así nos quede una pequeña porción, es la mano del Señor, es la porción que el Señor ha designado para nosotros y debemos aprender a ser agradecidos. Veamos ahí más adelante en Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículo 6, por favor. Dice, porque el Señor al que ama, amén, todos somos amados por el Señor. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando el Señor nos recibe por hijo, nos disciplina, porque tiene que enseñarnos a caminar con Él, porque tiene que enseñarnos a depender de Él, porque tiene que moldear nuestro carácter, moldear nuestro camino, nuestra forma de hablar, nuestras actitudes, todo lo que éramos antes, y antes de conocerlo y antes de llegar a los caminos del Señor, si analizamos, no le servía. ¿Por qué no le servía? Porque andábamos tal vez en borracheras, en cosas, en disensiones, en parrandas, en cosas que no convienen, en vicios, en malas palabras, en malas actitudes, en malas reacciones. Y el Señor va formando nuestra vida, va formando nuestro carácter, y a veces como somos tan obedientes, amén, ¿cierto? Llega el momento en que el Señor, no, por las buenas no se pudo, tome para que se corrija. No que Él nos castigue, pero es que lo dice acá, o sea, Él al que ama, disciplina.
Al que ama corrige el caminar. Entonces por eso que a veces nos quebranta y nos humilla para aprender a ser humildes. Y como les decía, a veces viene una prueba difícil para que fortalezcamos nuestra fe en Él, que aprendamos a depender de Él. Que podamos decir con sinceridad: Señor, gracias por lo que me diste, gracias por lo que no me diste, gracias por lo que me quitaste y gracias por lo que me enseñaste. Que son palabras en las que debemos reflexionar, porque Él ha tenido tanto amor por nosotros. Y a veces hay personas que dicen: no, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. A veces ya no les gusta, ¿no? Pero tenemos que ver que el Señor siempre está ahí con nosotros, que el Señor siempre está a nuestro lado. Entonces debemos ser agradecidos. Y después de agradecer, viene una reflexión a nuestras vidas. Volviendo allá a Filipenses, si quieres yo se los leo. Dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, decía el apóstol. Y decía eso, y eso es lo que nosotros debemos analizar, porque digamos que hay aquí dos extremos peligrosos. Un extremo, el de la culpa paralizante, el que a veces decimos: no, pero es que yo he pecado, no tengo salvación, o yo he pecado y no tengo la oportunidad. No, el Señor da una oportunidad, pero también viene el orgullo. O sea, son dos cosas que son peligrosas en nuestras vidas. Viene el orgullo y es: no, yo soy más bueno que se me fue la paloma. O sea, uno tiene una percepción a veces de sí mismo más alta de lo que debe tener. A veces uno dice que en sus propias capacidades, piensa que en sus propias capacidades, su propio comportamiento ha llegado a la salvación, y no es así. Porque dice en Efesios que la salvación no es por obras, sino es por gracia, para que nadie se gloríe, para que nadie diga: yo me salvé. Porque dice la palabra de Dios es que no hay ni un solo santo, ni una persona digna de salvación, sino que por su amor y su misericordia por todos nosotros nos ha redimido. Amén. Entonces, al cerrar este año es bueno preguntarse y responderse internamente, no vayan aquí a responderse con sinceridad delante de Dios, que cómo estuvo nuestra comunión con Dios en este tiempo. Preguntarnos eso: ¿cómo estuvo nuestra comunión con Dios? ¿Cómo estuvo nuestra obediencia con el Señor? Respóndanse cada uno internamente, no se haga evidente. ¿Cómo estuvo nuestra vida espiritual? Si oramos, si alabamos al Señor, si fuimos agradecidos, si nos congregamos, si buscamos una forma de estar en conexión con el Señor, con alabanzas, con adoración, o si simplemente quisimos vivir como queríamos. Leamos el Salmo 139, versículo 23, por favor. Salmo 139, versículo 23. Amén. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Que cuando le digamos eso al Señor, qué bonito debe decir que Dios encuentre un corazón digno de estar delante de Él. Que tal vez luchamos, ¿cierto? Luchamos por hacer las cosas bien, luchamos contra esta carne, porque es una lucha, una batalla que tenemos que tener todos los días, porque a la carne, mientras estemos en este mundo, estamos expuestos a tentaciones, estamos expuestos a cosas que las hay, que son reales, pero que debemos luchar
contra eso, luchar contra nosotros mismos, que nuestro peor enemigo realmente somos nosotros mismos, es nuestra carne, nuestros deseos, nuestras vanidades, todas las cosas que hay en nosotros. Pero que si fallamos, no nos condenemos nosotros mismos, sino que aprendamos y nos arrepintamos delante de Dios y le pidamos perdón. Amén. Ahí en Proverbios, ahí después de Salmos sigue Proverbios capítulo 28, versículo 13. Amén. Proverbios 28, 13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Debemos arrepentirnos y convertirnos a los caminos del Señor. Él nos da esa oportunidad y nos llama la atención y dice que el que encubre sus pecados, el que dice que yo no peco, el que dice que soy un angelito, que le falta la aureola ya porque es digno de entrar al reino de los cielos, que es una falacia, una mentira, que confía en sí mismo, que encubre sus pecados, dice que no prosperará. Pero dice que más el que confiesa y se aparta alcanzará la misericordia del Señor. Que el que confiesa los pecados delante de Dios, no delante de las personas, pero sí delante del Señor. Dice, y se aparta del pecado, lucha contra ese pecado, lucha contra esas cosas, alcanzará misericordia, porque está buscando la gracia del Señor. Amén. Después en Filipenses, yo les leo, en Filipenses 3 decía el apóstol Pablo: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Esto no significa ignorar el pasado, ¿no? Pero porque de los errores debemos aprender, de los errores que hemos cometido, aprender para no volver a caer en los mismos errores, aprender a que si vamos caminando y nos resbalamos, o metemos la pata en un hueco, no vamos a volver a pasar por ahí a meter otra vez la pata, ¿cierto? La esquivamos. Es ahí donde aprendemos de nuestros errores, pero sí de no vivir atados a ese pasado, atados a lo que pasó, atados a esas circunstancias por las que pasamos. O sea, lo que pasó, ya pasó, o sea, por ahí no, lo que pasó. Pero algunos cargan a veces con culpa de los errores pasados, heridas que no sanan, falta de perdón, porque se guardan ese rencor de, no, es que hace como 20 años él me pisó el callo y no lo perdono. ¿Sí? Y es ahí donde debemos nosotros pensar qué guardamos en el corazón, porque muchas veces guardamos cosas que no nos convienen, muchas veces guardamos rencores, situaciones, tal vez sí, claro, y son cosas que duelen, ¿no? Pero debemos aprender a perdonar, debemos aprender a dejar todo en las manos de Dios. Dios ha obrado maravillosamente en nuestras vidas y nos ha perdonado. O sea, qué más muestra de amor tan grande que el Señor tuvo, que envió al Señor Jesucristo para pagar por nosotros. Al Rey de Reyes y Señor de Señores lo envió para que Él muriera en una cruz y pagara por nuestros pecados, y no nosotros mismos tener que ir al infierno a pagar por nuestros pecados. Y si Él nos perdonó, tan pecadores que somos y que éramos, y vemos que nosotros podemos también perdonar a los que nos hicieron daño. A veces guardamos en nuestro corazón fracasos que dejamos que definan nuestras vidas, falta de arrepentimiento, esas heridas que les decía, pero Dios dice que debemos dejar todo en sus manos. Leamos Isaías capítulo 43, verso 25, un momento.
después leemos otros versículos. Isaías 43, verso 25. Amén. Y dijo el Señor: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amén. Y el Señor dice que no se acordará de nuestros pecados. Y a veces nosotros nos acordamos de nuestros propios pecados, pero también nos acordamos de esas heridas, nos acordamos de esas circunstancias, nos acordamos de esos problemas, nos acordamos de esas personas que nos hicieron daño, y viene esa falta de perdón, ese rencor, ese odio que debemos desechar, sacarlo de nuestro corazón, aprender a perdonar, aprender a soltar todas esas cosas que a veces nos mantienen atados a la perdición, al pecado. Leamos 2 Corintios, por favor, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios 5, 17. Amén. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas ahora en Cristo, dice que somos nuevas criaturas. El que está en Cristo ahora es una nueva criatura. Esas cosas viejas pasaron. O sea, solamente hay que entender lo que les decía al principio, hace un momento, de recordar para no caer en lo mismo, para aprender de los errores, pero no recordar esas para seguir en lo mismo, ni mucho menos para estar atados a eso. Dice que todas las cosas son hechas nuevas por el Señor. Dice que si alguno está en Cristo, amén. ¿Cuántos estamos en Cristo? Amén. Dice que esas cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el Señor quiere que nos reconciliemos con Él, quiere que miremos hacia adelante, quiere que no nos atemos al pasado, ni a la perdición, ni al pecado, sino que nos arrepintamos, confesemos nuestros pecados delante de Dios, que Él es fiel y justo para perdonarnos, y que sigamos adelante en sus caminos. Amén. Ahora el libro de los Hechos, por favor. Hechos capítulo 3, verso 19. Hechos 3, 19. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Arrepentidos y convertidos, dice el Señor, para que nuestros pecados sean borrados, para que seamos perdonados por el Señor. Amén. Amén. Eso es lo que quiere el Señor en nuestras vidas. Dice que ahora, mirando un poco hacia adelante, hacia este año que va a arrancar pronto, lo más importante, más allá de las bendiciones que el Señor nos puede dar, físicas, económicas, financieras, de esa parte, el Señor quiere es que nuestra fe crezca, que crezcamos espiritualmente, que nos enfoquemos en las cosas de Él, que aprendamos a congregarnos fielmente, aprendamos a alabarle, a exaltar su nombre, a cumplir con el Señor. Amén. Vamos a 2 de Pedro, por favor, capítulo 3, verso 18. 2 de Pedro 3, 18.
Amén. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces dice que crezca la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que crezcamos espiritualmente, que crezcamos en la fe, porque la fe no es estática, la fe va creciendo, es progresiva, va creciendo de acuerdo a nuestra comunión con Dios, de acuerdo a nuestra mirada puesta en Él. No se trata solo de sobrevivir o de vivir, sino de avanzar espiritualmente, porque a veces solo sobrevivimos, pasan los días y oramos o medio oramos o ni oramos en la semana y venimos el domingo y como que un ratico aquí, 2 horitas, y si llegamos temprano y si llegamos tarde entonces media hora menos y así, 1 hora menos, pero es ahí que no es solamente eso, el tiempo que pasamos acá es básico, es corto, pero la comunión con Dios debe ser diaria y paso a paso, escalón a escalón, cada vez nos vamos acercando más al reino de los cielos, no por nuestras obras, no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra, sino que nos encaminamos en las cosas que el Señor tiene y quiere para nosotros. Amén. Vamos al libro de Mateo, por favor, Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, verso 33. Vamos a leerlo desde el 25 mejor, para que ahí de paso comprendamos. Amén. Mateo 6, 25 al 34. Amén. Leámoslo, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad a los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno. Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Pero vemos ahí, dice que no debemos afanarnos. Muchas veces nos afanamos y corremos, no alcancé a comprar el estreno en 31. Entonces corra y no tengo plata y saque la tarjeta de crédito, saque prestado, busque, sufra, y vemos que no debemos afanarnos por esas cosas, o que vamos a hacer el próximo año, no sé qué, y a veces uno piensa a futuro, digamos que está bien pensar hacia el futuro, claro, mientras el Señor nos mantenga en esta tierra, tenemos necesidad, por ejemplo, de que el propósito de la casa, el propósito tal vez del carro, y son cosas que son materiales y eso, pero no debe ser nuestro foco. Muchas veces que necesitamos, ¿cierto? Que para desplazarnos, que para vivir, que para muchas cosas, pero dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente agradar a Dios con nuestras vidas,
buscar primeramente cómo congregarnos, y eso es fundamental cuando, por ejemplo, estamos buscando una vivienda que nos permita seguirnos congregando, que nos permita seguir participando en la congregación, que no nos aleje de él, porque si vamos a comprar una casa por allá bien lejos donde ya nos va a dar después, se nos va a hacer complicado, o nos va a dar pereza madrugar, porque es que yo trabajo y madrugo toda la semana, y entonces el día domingo es el único día que tengo para descansar, no voy a ir hoy a la iglesia, y así se queda. Y un día el otro día, no, en todo debemos pensar, de todo debemos estar dispuestos a mirar qué hace el Señor con nuestras vidas, cuál es el propósito que el Señor tiene cuando nos bendice. Mirar esas cosas, porque viene la bendición del carro, ¡ay, qué bonito el carro! Sí, vámonos cada 8 días a pasear, ¿cierto? Y no es así, debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y vienen los puentes festivos, y entonces no, vámonos desde el viernes. Y a veces hay semanas y hay meses que vienen con muchos puentes seguidos, y no, todos quieren salir. Digo, o sea, no está mal viajar, no está mal descansar, no está mal salir, no está mal quedarse un domingo en la cama y ya, no está mal. Pero ¿cuántas veces lo hacemos en el año? Y empezando que el mes tiene alrededor de 4 domingos, y si en el mes caen dos festivos, entonces ya se perdió la comunión, y si vemos la cantidad de días, son poquitos, ¿cierto? Entonces, la cantidad de domingos, entonces nosotros debemos aprender a dar esas prioridades al Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y sí, está bueno salir, entonces, si ya salió un domingo, pues el otro va a salir el domingo después del servicio, y sí puede hacer, ir, viajar, hay festivo, saque permiso, se devuelve el martes, alguna cosa, pero es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Ahora, todos los que a veces nos gusta hacer propósitos o les gusta hacer propósitos para el otro año, el año que comienza, y como les decía, a veces piensa uno en esos propósitos materiales, no, que pagar las deudas, o que voy a comprar casa, carro, beca, o que voy a viajar, o que este año voy a invertir, que voy a ahorrar, que no sé qué, propósitos materiales, pero que realmente no deberían ser los propósitos que como creyentes en el Señor deberíamos tener. O sea, es bueno pensar a futuro, es bueno hacer esas cosas, es bueno planear y como que buscar cómo organizar sus cosas y su casa o lo que sea, pero primeramente los propósitos espirituales. Primero, tener más comunión con Dios. Leamos en el libro de Santiago, por favor. Santiago capítulo 4, verso 8. Amén. El 8 al 10, amén. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Dicen que acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Amén. Entonces es un propósito tener más comunión con el Señor, oración, alabanza, estudio de la palabra, el congregarnos más frecuentemente, el estar dándole la prioridad al Señor y al servicio del Señor. Amén. También más atención a la palabra como segundo propósito, atender más a la palabra, y eso lo vemos importante en el Salmo 119. Versículo 105.
Amén. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la Biblia es la guía que debemos tener, la lumbrera, el camino que debemos recorrer, y que ese es el camino el Señor Jesucristo. Amén. Como tercer propósito, tener más oración en nuestra vida, una vida de oración entregada al Señor. Primera Tesalonicenses 5, versículo 17. Amén. Dice: orar sin cesar. ¿Hay algún cesar? Sin cesar. Orar sin cesar. Y dice el 18: dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, en nuestra oración lo que hacemos es dar gracias a Dios por todo. Dar gracias a Dios por lo que ha permitido. También, como cuarto propósito, más adoración y gratitud al Señor. En el Salmo 150, leamos Salmo 150, versículo 6. El último versículo de los Salmos. Amén. Dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire. ¿Quiénes respiran? ¿Hay alguno que no respire? No, todos respiramos. Todo lo que respire, alabe a Jehová, dice la palabra. Alabe al Señor. Amén. Amén. Quinto propósito: más obediencia. Amén. Y santidad. Amén. Digan amén. Amén. Más obediencia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Pasa. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Amén. Dice: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Y cómo debemos ser? Santos. ¿Cómo? Santos. Debemos ser santos, y créaselo. Debemos de andar en obediencia y santidad delante del Señor, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y no porque con nuestras obras nos ganemos esa entrada al reino de los cielos, sino que esas obras que hacemos reflejan la salvación que ya tenemos. Porque si que pretendemos decir que somos salvos y seguimos viviendo como el mundo vive, y viviendo en pecado y viviendo como queremos, es que realmente no ha llegado a nuestro corazón la salvación de Cristo, que es la que nos hace cambiar nuestra vida. ¿Amén? Ahora tal vez en este año no nos acercamos al Señor lo suficiente, o a veces nada, no conocimos a Cristo o lo conocimos muy poquito, que tal vez ha sido un año que se ha sentido como vacío, como sin sentido, como con muchos problemas. Entonces debemos reflexionar. Leamos Romanos capítulo 3, por favor. Romanos 3, versículo 23. Para entender aquí un punto muy importante. Amén. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Dice, ¿por qué? Por cuanto todos, es decir, que todo el mundo ha pecado. De una u otra manera, todas las personas de la humanidad han pecado. Dice la palabra de Dios, que no ha sido hallado ni un solo justo, ¿cierto? Todos éramos culpables y sin Cristo en el corazón estaríamos destituidos de la gracia del Señor. Pero tranquilos, no sé, tranquilos. Romanos 5, siguiente hojita, versículo 8. ¿Qué dice el Señor también acerca de esto? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el infinito amor del Señor. Esa es la misericordia que el Señor ha tenido para con nosotros. Que aún siendo pecadores, aún cuando pecábamos, cuando aún a veces pecamos, cuando aún a veces cometemos errores y hasta con nuestros pensamientos desagradamos al Señor, el Señor tiene misericordia y Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Lucas capítulo 19, por favor. Versículo 10. Amén. Capítulo 19, verso 10 de Lucas dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso éramos nosotros antes sin Cristo. Ahora, si en este año que está terminando nuestra vida fue de que no nos acercamos al Señor, de que no nos arrepentimos, ahí está la oportunidad que nos da el Señor. Dice, porque el Hijo del Hombre, Él vino a buscar a los que se habían perdido. A buscar, dice también en San Juan 3, que de tal manera amó Dios al mundo, a todas las personas que habitamos en el mundo, que envió a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Todo aquel que en Él cree, entonces el que cree en el Señor Jesucristo, llega a esa salvación, llega a esa vida eterna. Y hoy puede ser nuestro verdadero comienzo, colocando nuestra alma, mente y corazón en ese autor y consumador de la fe que es Jesucristo, en aquel Cristo que murió por nosotros, que vemos ahorita en las películas que pasan por todos los canales nacionales, que vemos y en Semana Santa también, que cómo murió, que cómo se esforzó, que nació, que vivió, que hizo muchas cosas, pero que Él se entregó al Señor. Dice que a él no lo mataron, sino que Él se entregó primero por nosotros, por pagar por nuestro rescate, por redimirnos. Amén. En aquel Señor Jesús. Y volvamos a ver Filipenses capítulo 3, verso 14. Dice, desde el 13 voy a leer, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, el pasado, y extendiéndome a lo que está adelante, el futuro, pero en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Proseguimos al blanco, proseguimos al destino, que nuestro destino no es terrenal, nuestro destino no es el infierno, nuestro destino es el reino de los cielos en Cristo Jesús. Amén. Por su amor, por su misericordia. Entonces, debemos cerrar este año agradecidos con el Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados, dejándonos renovar por su palabra, comprometidos con el Señor, mirando al Señor Jesucristo para no desviar nuestra mirada a cosas que no convienen. Y teniendo esos propósitos, comunión con Dios, atención a la palabra,
tener una vida de oración, adoración y gratitud, y más obediencia y santidad. Amén. Leamos por último Hebreos, por favor, capítulo 13. Versículo 20 y 21. Hebreos 13, 20, 21. Amén. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor nos haga aptos para el reino de los cielos. Que Él nos haga aptos para vivir de la manera, dice, en su voluntad, de la manera que Él quiere que vivamos. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por esta palabra, Dios Todopoderoso. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras inequidades, por nuestras falencias. Perdón por lo malo que hemos hecho, Dios Todopoderoso. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a resistir la tentación, a resistir al pecado, a huir del pecado. Padre Santo, a huir de la forma vana que vivíamos, Padre, para vivir una vida conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Perdónanos, Padre amado, Dios Todopoderoso. Obra en nuestra vida y en nuestro corazón para ser más dignos, Señor, de estar en tu presencia, más dignos de honrarte y adorarte y exaltarte en espíritu y en verdad, amado Padre. Dejamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Dejamos en tus manos preciosas todos los propósitos que tenemos, sobre todo estos propósitos espirituales de crecimiento en nuestra fe, de crecimiento en nuestra dependencia de ti, crecimiento en nuestra comunión contigo, crecimiento en el tiempo que te dedicamos en alabanza, en adoración, en oración, en estudio de la palabra, amado Padre. Queremos dejar todo en tus manos, amado Señor. Queremos que seas tú obrando por medio de tu Santo Espíritu y ayudándonos, Padre Santo, también a no ver lo malo tal vez que ha pasado y lo malo que sucede, a no ver la enfermedad, sino a ver tu gloria, tu perdón, tu misericordia, a ver tu bondad, a ver todo el propósito que tienes en nuestras vidas, Dios Todopoderoso, y a amarte cada vez más, para que todas las cosas a los que te amemos, Señor, que nos sigan ayudando para bien, como lo has hecho hasta ahora, Padre. Dejamos todo en tus manos, Señor. Dejamos toda situación que nos quiera robar la paz, todo problema, dificultad, enfermedad, toda angustia, toda situación, Señor, para que tú nos des esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que tú obres, Dios Todopoderoso, para que a pesar de las adversidades, las dificultades y las pruebas, no veamos eso, sino que veamos siempre tu mano preciosa, dándonos provisión, dándonos aliento, dándonos misericordia, amado Padre. Dejamos todo en tus manos y que eso todo sea para la gloria de tu nombre, que nuestra vida y este nuevo año, Dios Todopoderoso, sea para estar más en comunión contigo, para adorarte más, para amarte más y para exaltar tu nombre y estar listos y preparados para la venida del Señor Jesucristo o para cuando nos llamen a tu presencia, amado Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios, amén.